día más, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Continuamos con los estudios en el libro de Hechos, capítulo 14. Vamos avanzando. Estuvimos viendo a Pablo haciendo esa labor, cumpliendo con el llamado del Señor, ¿verdad? Predicando allí en Listra. Vimos cómo él estaba predicando el Evangelio y lo que le llamó la atención, ¿verdad?, de ese paralítico que estaba atento, escuchando su palabra, y observó que este hombre estaba listo para recibir ¿qué? Sanidad y ¿qué más? ¿Qué más? Y salvación. Y salvación. Esas dos cosas. Entonces seguimos analizando el primer viaje misionero de Pablo. Estamos en Listra y esta ciudad natal de Timoteo. Hechos capítulo 16, versículo 1. Aquí en este capítulo nos vamos a encontrar con, dice versículo 1 del capítulo 16, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bueno, esto ya lo vamos a analizar más adelante cuando lleguemos al capítulo 16. Pero bueno, ya un avance, ¿no? Ya sabemos que Listra es la ciudad natal de Timoteo. Bueno, estamos analizando las respuestas diferentes al Evangelio durante esta visita en Listra. Recuerdan que vimos solamente un paso, nos hacían falta dos pasos, ¿cierto? Vimos el milagro en ese paralítico. Hoy vamos a ver la reacción de la persona de allí, de Listra, cómo actuaron, ¿verdad? Vimos que Pablo, por el poder de Dios, sana un cojo de nacimiento, y que el cojo escuchó la palabra de Dios y creyó en el Señor. Entonces, la lesión del cojo, la reacción del cojo a la palabra del Señor, ya lo vimos. Vamos a ir al paso 2, la reacción de la multitud a lo que pasa con el hombre que no podía andar. Y nos vamos a Hechos capítulo 14, versículo 11 hasta el versículo 19. Vamos a leer. Y dice: zarpando pues de Troas, estoy lejos del capítulo, me he ido lejos. 14:11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio.
cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha hecho a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo dejamos ahí hasta el versículo 19. Entonces vamos a centrarnos en la reacción de la multitud al ver este milagro. Esta era una multitud idólatra que entendió los eventos que estaban viviendo a la luz de su mitología. Identificaron a Bernabé con Júpiter, que en Júpiter se supone que ahí estaba Zeus, su deidad principal, y a Pablo, el que hablaba, con Mercurio, Hermes, el mensajero de sus dioses. Ahora sí, Júpiter era el jefe de todos los dioses y Hermes era el mensajero. Por eso el que no hablaba, el que no hablaba era ¿quién? No, de los dos apóstoles, ¿quién era el que no hablaba? Bernabé no hablaba. Entonces, como Bernabé no hablaba, ellos consideraron que ese era el jefe de los dioses. A Pablo, que era mayor que Bernabé, como hablaba, ellos entendieron que Pablo era ¿quién? El mensajero de los dioses. Por esta razón, ellos le dicen a Bernabé que es Zeus, jefe de los dioses, y a Pablo, Hermes, que era el que hablaba. Parece que Bernabé no era mucho de hablar, dejaba que Pablo fuera el que llevara la voz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las barreras del lenguaje en esta historia? Escuchen bien, ¿cuáles son las consecuencias de las barreras del lenguaje en esta historia? Le dejo. Si alguien quiere hablar. Sí, aquí dice cuando ellos entraron que sanaron al que estaba enfermo, o sea, de cojo de nacimiento. Ellos hablaron en lengua licaónica, ¿no? Era una lengua que Pablo y Bernabé no la sabían, porque ellos en ese momento no se daban cuenta qué estaba sucediendo hasta que vieron entonces
el sacerdote de allí, que era el que guiaba a ese pueblo de Listra a la idolatría, que era lo que lo llevaba a adorar a Júpiter y a Venus, cuando Pablo y Bernabé vieron que este hombre traía bueyes para hacer un sacrificio, entonces ellos rasgaron su vestido. Esto es una expresión como de repudio o de rechazo al acto que ellos querían hacer. Eso era algo típico del pueblo judío, ¿no? De rasgar su vestido para expresar ante una actitud, ¿no? Presentaban Que no era aceptado, ¿no? que no era así, que no era aceptado. Entonces, Pablo y Bernabé, al ver la actitud de ellos, porque que iban a adorarle, porque lo vieron como eran unos dioses, ¿no? Tiene su trayectoria más atrás de la historia y por qué lo hacían, porque ellos esperaban, se dice que la historia de esto es que lo que era Zeus y Hermes, lo que es Júpiter y Venus, llegaron a la ciudad, que era la mitología, ¿no? La creencia, que llegaron a la ciudad y que ellos pidieron comida y alojamiento, y los nativos de la ciudad pues se lo negaron, y en virtud de esto, en venganza de esto, los dioses pues mandaron un diluvio y acabaron prácticamente con el pueblo, y ellos lo único que quedó salvo fue una casa de un señor y de su mujer, y cogieron esa casa como un templo para adorar a esos dioses. Entonces, al llegar Pablo allí y Bernabé, y al sanar a aquel cojo de nacimiento, se pensó la ciudad, porque ya tenía la creencia, que eran estos los dioses que ellos estaban esperando. Y para no recibir otro castigo igual, pues lo que hicieron fue que se lanzaron a buscar bueyes para ir a adorarle. Entonces, es a dónde llega la sociedad ante creer en la creencia de una mitología, y nos situamos nosotros hoy bajo esa misma mirada de cómo va el mundo, y proyectándose siempre hacia una creencia, hacia una mitología. Y esto no es algo que pasó allí, sino que hoy en día está pasando igual. La persona anda buscando una sabiduría, anda buscando algo nuevo, quiere ver algo nuevo, quiere, bueno, si sigo hablando ya. La consecuencia de la barrera para mí es confusión. Imaginemos, ¿no? Estamos en la plaza y están Pablo y Bernabé. Y de repente aparece unos toros grandes, llenos de flores. Cómico además, si tú te pones en la escena, al no entenderse lo que estaba pasando, y ellos ser idólatras, pero si nos ponemos en el papel de Pablo y Bernabé, imagínense, y estos toros, ¿qué significa? Vamos a hacer un asado, ¿ok? Pero la consecuencia es que ellos no se están entendiendo, ellos no se hicieron entender. O sea, no sé si los hermanos captan qué es lo que está pasando. O sea, la consecuencia del lenguaje es que Pablo y Bernabé no entienden. Y aún cuando llegan los toros con flores, pues imagínense que son grandes los toros. Es que ellos caen, dicen, ay Dios mío, aquí está pasando algo. Como dice el hermano, se rasgan la ropa. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿Lo entienden? La barrera. Ellos, lo de Licaonia, entendían a Pablo y a Bernabé, porque ellos entendían varios idiomas. El hebreo, el arameo, pero ellos tenían un idioma oficial que ellos hablaban entre ellos.
Era un idioma que se cree que era un idioma que hablaban los indios, los indígenas, en ese pueblo, ¿no? En esa ciudad. Claro, Pablo y Bernabé no entienden ese idioma para ellos es diferente, ellos y a lo mejor nunca habían escuchado hablar ese idioma. Para Pablo y Bernabé, claro, ellos están hablando como si yo ahora mismo esté hablando con un chino o con una persona que no habla el español y me está hablando en otro idioma y yo no entiendo lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, claro, ellos sí entienden a Pablo y a Bernabé, pero Bernabé y Pablo no lo están entendiendo. Entonces aquí hay una barrera de idioma, ¿cierto? Bueno, para Pablo es posible que ellos hayan entendido, bueno, esto es un triunfo, ¿cierto? La gente está reaccionando bien al Evangelio. No estaban reaccionando bien al Evangelio. Entonces, según el versículo 11, las personas dicen que ellos eran dioses y los apóstoles no se enteran porque no entienden el idioma. La ciudad se alborota diciendo dioses en forma de hombre. Dioses en forma de hombre. La ciudad se alborota y ellos piensan que ellos están celebrando porque aceptan el Evangelio. Han visto un milagro de un cojo de nacimiento que nunca habían dado, dice la Escritura. Esta gente están alborotados porque han visto un milagro. Entonces consideran a estos hombres que son dioses que han venido a visitarlos. Como decía Jacob, habían tenido una experiencia, su creencia era esa, pues, que habían venido dioses y que ellos no los recibieron y luego los dioses mandaron un diluvio que arrasó con toda la ciudad. Pues ellos estaban esperando que cuando esos dioses regresaran, ellos estaban ya preparados para recibirlo, para darle ofrenda y darle alojamiento. Y es lo que ellos, a ver el milagro que Pablo ha hecho a través del Espíritu Santo en este hombre, pues ellos de una vez dicen, aquí están los dioses, esta es nuestra oportunidad, vamos a darle ofrenda. Entonces Pablo y Bernabé no perciben lo que estaba pasando. Inmediatamente, ellos no entienden, hay un alboroto en la ciudad. No lo entienden en ese momento, sino cuando reciben toros y guinardas. Mientras que el pueblo está alborotado, el sacerdote manda a buscar toros, y cuando ellos ven que le hacen el presente de los toros, entonces que ellos entienden lo que está sucediendo. ¿Ves? Qué diferente es cuando tú no entiendes lo que está sucediendo. Tú no entiendes. Los nativos de allí, de aquella ciudad, ellos sí saben lo que están haciendo, pero Pablo y Bernabé no entienden lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos lo que está pasando y nosotros nos dejamos engañar, nos turbamos? Puede ser que nosotros reaccionemos de alguna manera diferente a la que en realidad nosotros deberíamos reaccionar. Pero el problema está cuando tú no entiendes lo que está sucediendo. Cuando los ciudadanos de Listra vieron los milagros de Pablo y Bernabé, pensaron que los dioses lo visitaban, tomando en cuenta lo sucedido antes. De inmediata honraron a Pablo y a Bernabé y les trajeron presentes. Según el versículo 13, los habitantes de Listra son movidos a adorar ¿a quién?
adorar a los dioses, pero no porque tenían costumbre, sino porque ya había sucedido una catástrofe y ellos tenían miedo de los dioses. ¿Entienden, no? La reacción. Ellos le traen presente a Pablo y a Bernabé, no porque ellos estaban impuestos a adorar de esta manera. Ellos estaban preparados, su mente estaba preparada para recibir a los dioses y hacerles sacrificio. Por miedo a lo que ya antes había sucedido. Imagínate que nosotros adoremos a Dios por miedo. Imagínate tú adorar a Dios por miedo. Lo mismo que sería que te obliguen a no adorar a Dios y tú por miedo tengas que decir yo renuncio a creer en Dios. ¿No? Si le damos la vuelta, adorar a Dios por miedo es esa misma sensación que si a mí me obligaran como obligaban a los apóstoles y a muchos cristianos y como hoy día también muchos pueblos son perseguidos y están sometidos a presión, muchos en cárcel, otros le pegan fuego a la iglesia con todos los cristianos dentro porque no quieren dejar de adorar a Dios. Pues imagínate que a ti te obligaran a adorar a Dios a la mala. Pues esta gente, eso es lo que están haciendo. Están adorando a Dios por miedo. O sea, el Dios que nosotros servimos, Dios que nosotros adoramos, Él no acepta que nosotros le adoremos por miedo, sino con reverencia. Es muy diferente. Miedo a tener un miedo reverente, un temor reverente, sabiendo que tú no te puedes escapar de Dios. Donde quiera que tú estés, allí está la presencia de Dios. En las profundidades del mar, la profundidad de la tierra o en las alturas, dice la Escritura, si hicieren nido en las estrellas, si hicieren nido en el corazón del mar o en la profundidad de la tierra, donde quiera que está, allí Dios te ve. No podemos escaparnos, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y de esa manera en que no podemos escaparnos de nuestro Dios, es de esa manera nosotros le adoramos a Él, sabiendo que creemos en Él y que hemos tomado una decisión voluntaria, que nadie nos ha obligado, una decisión voluntaria porque he reconocido que soy pecador y que yo necesito salvación, que yo necesito a alguien superior al hombre que escuche y que supla mis necesidades y que me defienda de cualquier peligro en que yo me encuentre. Sabiendo eso, entonces yo con reverencia me acerco a Él, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él es un Dios santo y celoso. El análisis del versículo 11, según la leyenda de Listra, un día los dioses Júpiter y Mercurio dispusieron a bajar del Olimpo y lo hicieron disfrazados de hombres. Entonces, en Listras, todos los trataron con indiferencia a los dioses, menos una pareja de ancianos, lo que Jacob decía, que los ampararon en su casa. Como resultado, los dioses castigaron al pueblo, pero recompensaron a la pareja de ancianos, concediéndole el sacerdocio del templo de Júpiter. Tenemos
una pregunta. ¿Crees tú que hoy día habrá predicadores que aceptan alabanzas? ¿Crees tú que hoy día habrán predicadores que acepten, que le alaben, que le elogien, que le den obsequios porque la gente lo considere que son personas que merecen que se le alaben? ¿Habrá alguien que lo acepte? ¿O no? ¿Qué usted piensa? Sí, hay. ¿Hay? No es que lo pongamos en duda o como si fuera, ¿no? Bueno, lo creo pero no lo he visto, ¿no? Es que esto abunda hoy como si fuera la Coca-Cola. Y es que lo podemos ver visible, y es que da pena que en muchas iglesias hayan pastores que por algo que hacen ya quiere que le den honra o que le alaben. Hay iglesias que la adoración no es a Dios sino al pastor, la que se hace, y que cuando hacen una actividad hay que darle el primer lugar, en el sentido de que hay que servirle. Ellos no están para servir, no, los miembros están para servirle a ellos. Eso es lo que se ve hoy y lo que se está enseñando en estas denominaciones que yo no considero que deben. La otra que tenía apuntada aquí es que Pablo y Bernabé no aceptaron la alabanza, ni la guinada, ni los toros, porque ya era una idolatría total. O sea, ellos se daban cuenta y tuvieron que rasgar el vestido. Pero hay otras denominaciones también que están dentro de como iglesia, que cuando hacen algo, y si hacen, lo podemos ver que hay muchos que se registra que han hecho una sanidad y lo han canonizado. Y los días festivos que se celebran hoy día, porque tenemos el calendario gregoriano, que es toda la América Latina y Europa se guía por ese calendario, esta fiesta que celebramos, los días de fiesta que hay hoy en día, son de fiestas paganas que se han canonizado personas porque han hecho algo y lo tienen como santo. O sea, es para hasta dónde estamos nosotros, como que a veces no nos damos cuenta, como le pasó a Pablo y Bernabé, que no se estaban dando cuenta qué estaba pasando porque no sabían la lengua. Y a veces por falta de conocimiento, hay un verso en la Biblia que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pues bien, ¿alguien más? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, cuando hay una votación y hay voto nulo, se le suma a los más votos. Si los no son más, los votos nulos en silencio se le suman a los no. O si los sí son más, se le suman a los sí. Yo doy por hecho de que todos están de acuerdo. Bueno, entonces Pablo y Bernabé no aceptan esta adoración. Se lo hacen saber enseguida. Los verdaderos siervos de Dios no reciben la gloria de Él. Salmos 115, versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El único que merece que le den honra, que le den gloria, es nuestro Señor. Él es merecedor.
nosotros no merecemos nada porque nosotros somos siervos. ¿Acaso el amo alaba el servicio que le da el siervo? ¿Verdad que no? Es un siervo, está pago para que haga esa labor. Entonces nosotros somos siervos de Dios. Somos su siervo. Nosotros no merecemos ninguna alabanza. ¿Cuántas personas hoy día lo han santificado? Son santos por haber hecho una labor a favor de Dios, a favor del testimonio del nombre de Dios. Ha hecho algo y ya lo han santificado, porque una persona, el Espíritu Santo lo use para hacer una labor a beneficio de los siervos de Dios, ya lo ponemos en un lugar que le corresponde a Dios, y es un error. Pero el error, yo digo, no está en la persona. Igual yo me explico más. Yo creo que el error está en que esa persona lo acepte. Por ejemplo, si a mí ustedes me vienen a darme una alabanza o quererme obsequiar por el servicio que yo hago, y yo sé que eso es Dios que se lo merece, yo no debo de aceptarlo. Y debo de hacerle entender a ustedes que no está bien, que esa honra se la tiene que llevar Dios, ¿no? Entonces ahí está el error. El error igual está en el pastor o en esa persona que está al servicio de Dios y quiere llevar a la confusión al pueblo, y el pueblo se deja llevar por él. Entonces quien está confundiendo es el pastor y lo confunde a todos los demás. En este caso Pablo y Bernabé, cuando se dan cuenta que el pueblo está confundido, ellos intentan ¿qué? Aclararle la situación. Nosotros los encontramos a partir del versículo 14. A través del versículo 14, aquí nosotros vemos como Pablo intenta apaciguar a la multitud y rasgarse la ropa y decirle: no, señores, casi no es, que ustedes están equivocados. ¿Hay alguien en Zoom que quiere decir algo? ¿Yoba? Hola, Yoba. Hola. Hola, ¿se oye? Sí, te escuchamos. Que yo creo que muchas veces está el error en la doctrina de esa congregación también. Sí, pero la doctrina, ¿quién la establece? ¿Los miembros o el pastor? ¿El pastor o miembro? El pastor, claro. Sí. Pero eso digo que muchas veces es un error doctrinal, porque yo lo he experimentado de dar honra a los dones, decíamos, dar honra a los dones, y como ha dicho antes bien el hermano Jacob, en vez de servir ellos, tomar el ejemplo como cuando Jesús preparó el almuerzo a los discípulos a la orilla del río, siempre hay que servirles a ellos, y se sienten ellos como reyes, pero es un error doctrinal, lo toman al revés. Sí, y es bueno, ¿verdad? Cuando vemos que alguien se está equivocando en algo, decirle: no, pues yo me siento bien cuando alguien me dice: mira, a ver, que te está equivocando, que la Biblia no dice eso, o que eso que tú estás haciendo no está bien, eso no le debe de agradar a Dios. Y a mí me alegra cuando alguien me dice que lo estoy haciendo mal para corregir. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer las cosas bien delante de Dios. Y es un deber de cada uno de ustedes corregirme. Claro, cuando un pastor está haciendo algo mal, yo digo porque yo soy uno de los primeros, porque yo, antes de ser pastor, yo tenía pastores.
¿no? Y cuando estaban haciendo algo, te está equivocando en esto. Es bueno hacerle capacitar. Ahora, si un pastor es soberbio y no acepta corrección, entonces está mal. Está mal delante de Dios. Si una persona, porque se sienta a ser pastor, no acepta corrección, ahora esa corrección, la Biblia dice que debe de ser con respeto como el hijo a un padre. ¿Cierto? Dice eso las Escrituras, que debemos de corregirlo como a un padre, ¿no? Con ese respeto. Por la palabra de Dios, no porque yo entienda, no porque yo crea, no, por la palabra de Dios, lo que es correcto. Era lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Se rasgaron las vestiduras e intentan impedir que los adoren. Rasgarse era una señal judía de rechazo y dolor. En Marcos capítulo 14, versículo 63. Dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué más? Era algo, ¿no? Llamar la atención, como bueno, ya está, ¿no? Los reyes se rasgaban la vestidura cuando recibían un mensaje malo o cuando alguien cometía un pecado grave en el pueblo. Ellos rasgaban, el sacerdote también rasgaba su vestidura en señal de que no estaba de acuerdo con eso. Entonces, en el versículo 15 hasta el versículo 18, nosotros tenemos una enseñanza. Los oyentes de Pablo son en su mayoría no judíos. Así que él empieza a enseñarle por medio de la naturaleza. Esto se llama revelación natural de Dios. Cuando se enseña por medio de la naturaleza. Una cosa es, otra lo que son la revelación divina, cuando Dios revela algo a una persona, y esta es revelación natural, porque Pablo está hablándole por el Espíritu Santo, pero haciéndole que ellos recapaciten que no es Zeus y que no es ese otro Dios el que le da a ellos la lluvia y que le da a ellos la cosecha. Los oyentes de Pablo son en su mayoría no judíos. Así que él empieza a enseñarle por medio de la naturaleza. En el versículo 17, lluvias y sustento. Versículo 17 nos dice lo siguiente. Vamos a leer verso 16 y verso 17. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Lluvias y sustento. La tradición pagana local decía que Zeus era el dador de la lluvia y Hermes el de los alimentos. Pablo está dirigiéndoles a Dios y quitándoles falsas creencias. Pablo utiliza la creación de Dios y su provisión a través de la naturaleza. En Salmo 145, versos 15 y 16,
para alumbrar sus mentes oscuras por la idolatría. En este Salmo 145, versículo 15 y versículo 16, dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das tu comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Él es Dios. Él es el que nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Entonces Pablo está utilizando la creación de Dios y su provisión a través de la naturaleza misma para alumbrar sus mentes oscuras por la idolatría que ellos tenían. Esa era su creencia, ver la creencia humana hacia dónde va. Y todos esos pueblos paganos, ellos tenían sus creencias, tenían sus dioses. Los egipcios tenían su dios. Tenían varios. Tenían a la diosa Isis, tenían al dios Dagón, tenían varios dioses a quien adorar, y en mucha mitología griega había. Y en este pueblo ellos creían en estos dos dioses que eran los que le daban la lluvia y los que le daban la provisión. O sea que cuando ellos trabajaban la tierra, ellos confiaban en estos dos dioses para que le diera la lluvia para poder sembrar, y ellos esperaban en ese Dios que le diera abundante cosecha. Entonces, la revelación natural se refiere a las verdades generales que pueden ser conocidas de Dios a través de la misma naturaleza. La revelación especial incluye la apariencia física de Dios, sueños, visiones, la palabra escrita de Dios y, lo que es más importante, Jesucristo. Esto es lo que tiene que ver con esa revelación divina, lo que los profetas venían anunciando de tiempos antiguos. A ver, Sí, quería decir que, bueno, añadir un poco, y es que toda esta persona de la antigüedad tenían un Dios para cada cosa. No solamente que ellos tenían dos dioses, tenían Zeus o Júpiter, que era de la lluvia, Venus, que era del alimento, pero tenían más dioses, para cada cosa tenían un dios. Pero es que hoy pasa lo mismo. Ya no son dioses, pero son vírgenes. Aquí tenemos virgen de la piedra, que era la de la lluvia. Y esa está en Castellón. Y recuerdo que cuando yo llegué aquí a España, en 2005, estaba haciendo una sequía, y resulta que sacaron la Virgen de la Piedra porque estaba haciendo una sequía, y es que sacaron la Virgen y llovió. Para aún así fomentar una creencia más palpable todavía, pero que hay muchas, ya no son dioses, van cambiando, son un santo para una cosa, una virgen para otra, que las tenemos hoy en día, no es que era algo del pasado, es que hoy todavía lo que va cambiando del nombre. Así es. Bueno, entonces vamos a ver el esquema de lo que Pablo le dice a ellos.
Pablo le dice que nosotros somos hombres igual que ustedes. Hechos 14, versículo 15. Y que no deben ser adorados. Precisamente vienen a enseñar que deben dejar esas vanidades, adoración falsa, y conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Existe un Dios vivo, Hechos 14, versículo 15, que aunque hizo todo lo creado, no es distante, sino que se interesa en los asuntos de su creación. Y esto se ve en la curación del cojo. Han visto un milagro y ellos interpretan mal. No interpretan que es el Dios vivo el que ha hecho este milagro. Ellos lo interpretan que son los dioses que han venido y que los dioses son los que han hecho este milagro. Parece que los nativos nunca hubieran visto hacer un milagro. Quizás un milagro bastante difícil, una persona que nunca ha caminado, que nació así. Y solamente ver ese milagro ya le lleva a la mente a cualquier persona que esto es algo sobrenatural, que esto no es algo normal, ¿cierto? Y esta gente está bastante confundida por su creencia. Y Pablo lo que intenta decirle a ellos es que ese Dios vivo le está llamando. Pues está llevando su salvación a las naciones. Dios le había dejado por propios caminos, pero ahora les llama a Él. Ellos son enviados por Dios para predicar el Evangelio, para que estas personas puedan venir al conocimiento de Dios. Y nos encontramos hoy día con tantas personas también confundidas. Tantas personas que tienen una virgencita o que tienen un santo a quien adorar, a quien pedirle. Yo conozco varias personas que llevan 3 santicos aquí, para cada cosa un santo, y le piden a ese santo para según la necesidad que tiene. Uno para que le guarde, otro para que le dé sanidad y otro para que le dé alimento, para que no le haga falta. Llevan 3 como resguardo. Yo no sé si habrán, yo conozco que llevan 3, como si fueran amuletos, ¿no? Entonces, estas personas que tienen ya esa creencia en su mente, si enferman y Dios hace un milagro en su vida, esta persona no tiene en su mente que es Dios que ha hecho ese milagro, sino que le ha pedido ¿a quién? A un santo, a un santo. Y es que le ha hecho ese milagro. Entonces estas personas son duras de corazón para venir al conocimiento de Dios. Yo estoy hablando con un chico que él se considera ser muy religioso, voy a decirle. Y él dice que él estaba muy enfermo, que los médicos no podían sanarle, que una noche se le apareció una virgen que le puso la mano y que él se levantó, que se sanó, y que él dice que Dios lo sanó, que Dios mandó a esa virgen a sanarlo y que ya le pertenece a Dios. Pero este hombre anda en todos los vicios malos que pueden haber. Y dice, pero ¿qué no puede ser? Dice, sí. Es que ya yo tengo a Dios en mi corazón. Y él habla con tanto orgullo de esa sanidad que recibió, de que él tiene a Dios, pero ve dónde está su mente, dónde está su creencia. No tiene a Dios. Él piensa que sí que tiene a Dios, pero de lo contrario, su vida es un desastre. Dios nunca se ha olvidado de estas personas.
Las personas se han olvidado quién es Dios. Mientras siguen sus caminos, como esperar a los dioses falsos. Dios le ha dado la lluvia, los frutos. Ese ha sido su testimonio de amor. Es el testimonio que Pablo le está trayéndole a esta nación. Difícilmente logran impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Aún Pablo aclarándole, rompiendo su ropa y diciéndole, no, señores, y ellos entendían a Pablo, ellos entendían el idioma que Pablo hablaba. Aún así, ellos siguen haciéndole el sacrificio a ellos. Y tenemos aquí una de las ocasiones donde la verdad del Evangelio no da resultado en ese momento. No por eso Pablo se rinde. Aquí tenemos un ejemplo de perseverancia, perseverar en el Señor. ¿Quién de los que estamos aquí, que salimos a predicar a un lugar donde no nos conozcan y nos dejen ahí tirados por muertos, a palo, a pedrada, y luego volvemos nuevamente a predicar allí a esa ciudad? ¿Quién se atreve? ¿Se atrevería alguien de los que estamos aquí? Creo que sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Volver ahí nuevamente a predicar el Evangelio. Hombre, si es por mi fuerza, yo no va, ¿no? ¿Verdad que es difícil, es difícil. En ese momento, esta gente está bastante confundida y no entiende lo que está sucediendo porque ya tienen ya su creencia. Y esto es lo que yo le llamo que nosotros tenemos que desaprender para aprender. Esto se llama desaprender. Nosotros teníamos mucha creencia, puede ser, antes de nosotros aceptar a Cristo. Teníamos creencia. Teníamos igual a una virgen o a un santo a quien nosotros pedir. Cuando nosotros vinimos a Cristo, tuvimos que dejar esa creencia. Tuvimos que desaprender lo que nosotros hacíamos para poder adorar al Señor. Hemos tenido que dejar de orar como nosotros orábamos o de rezar como nosotros rezábamos para aprender a orar correctamente a Dios en el nombre de Jesús. La mayoría de gente no le oran a Dios. ¿A quién le rezan? A la Virgen María. Todos los rezos van a quién, a la Virgen María. ¿Cuál es la creencia? Que la Virgen María es la que intercede ante Dios por nosotros. Como dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿O no es eso lo que se reza? Entonces, si yo digo que a la Virgen María que ruegue por mí, que soy pecador, entonces yo estoy diciendo que Jesús no es el que ruega por mí, que Jesús no es el que me salva, que Él no fue el que murió. Sin embargo, la Virgen María no fue la que murió en la cruz. ¿Quién fue que murió? Fue Jesús, y Él es el que intercede ante Dios el Padre. Entonces nosotros hemos tenido que desaprender y dejar esa costumbre de rezar para orar a Dios correctamente. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, que fue el que murió en la cruz del Calvario. Yo siempre digo, cuando me preguntan, yo siempre digo, a ver, ¿tú qué eres? ¿Y tu esposo qué es? ¿O tu esposa qué es? Puede ser que el esposo sea médico y que la esposa sea ingeniera o abogada. Los dos no son médicos, los dos no son abogados o
ingeniero, ¿verdad que no? A menos si han estudiado la misma carrera, sí. El presidente, la esposa del presidente no es presidente, ¿verdad que no? ¿Quién es el presidente? Es él, el que está gobernando, ¿verdad? Entonces María fue la madre de Jesús, ella no murió. Ella fue el canal de bendición que Dios utilizó para traer a ¿quién? Al Mesías, el Salvador del mundo. Y Él es el que intercede por nosotros. Y Pablo está diciéndole a esta multitud, señores, que nosotros nos merecemos, que nosotros no somos dioses. Dejen esa creencia, no adoren a esos dioses, adoren al Dios que ha hecho este milagro, el Dios que da la lluvia, el Dios que da los alimentos, el Dios que provee. Y Pablo está intentando hacer que estas personas recapaciten y vuelvan nuevamente a la normalidad. Hay un gran alboroto. Esta fue la primera de 3 visitas de Pablo a esta ciudad. En su segundo viaje misionero encontró allí a Timoteo en Hechos capítulo 16, versos 1 a 5, que ya lo hemos leído al principio. Y también visitó esta iglesia en su tercer viaje en Hechos capítulo 18, versículo 23. Vamos a llegar allí luego, poco a poco, y vamos a recordar esto que estamos analizando hoy. Lo vamos a volver a recordar. Sí, porque luego vuelvo otra vez y vamos a ver qué va a suceder en ese futuro. Estamos solamente avisando. Vamos en el capítulo 16, en el capítulo 18 vamos a volver a esta ciudad nuevamente y vamos a ver cuál es la diferencia. Cómo lo aceptan, cómo lo reciben. Yo creo que dio resultado este viaje de Pablo allí y que lo apedrearan y lo dejaron por muerto, dice, lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad, lo dejaron allí tirado. Tremendo lo que le pasó a Pablo en esa ciudad. Cuando hablamos el mensaje de Dios, debemos estar atentos a cómo reaccionó nuestros oyentes, cómo reaccionan nuestros creyentes, para así poder contrarrestar errores en ellos. ¿Cuál es la creencia que tienen las personas? Muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos que respetar la creencia de la persona, sí, pero con sinceridad, con sencillez, con honestidad, con mansedumbre nosotros debemos de hacerle entender a esa persona que está en un error, que está cometiendo un error. El que habla a otros debe conocer su audiencia. ¿A qué audiencia tú le estás hablando? Y eso debemos de saber. Si nosotros estuviéramos hablándole a un grupo de personas de esto que están en contra de la naturaleza divina, de mismo sexo, ¿cómo nosotros iríamos a hablarle a ellos? Con mucho cuidado, ¿verdad? Porque nos pueden denunciar, nos pueden acusar de que no estamos de acuerdo, nos vamos a meter en un grave peligro, ¿verdad que sí? Entonces nosotros, ¿cómo le hablamos a ellos? Sabiamente, pidiendo dirección de Dios y por las Escrituras hacer entender que están en un camino erróneo. Pablo no le habla de la ley ni de Moisés, sino de cosas de la naturaleza para llevarlos a Dios y que reconozcan su error. Debemos ser capaces de poder llevar el mensaje de salvación a aquellos que nunca han escuchado, pero de manera fácil para que ellos puedan entender. De una forma fácil.
depende de la persona con la que tú vayas a hablar. A un joven tú le vas a hablar y te vas a entender más que si tú hablas con una persona muy mayor. Para una persona mayor tú debes de hablarle con ese conocimiento que ya ellos tienen. Pero un joven tú le debes de hablar de otra manera, porque no tiene tanto conocimiento como una persona mayor. Entonces, eso es muy bueno saber, observar a qué audiencia nosotros vamos a transmitirle el mensaje. Para reflexionar, y ya estamos terminando, para reflexionar aquí hay una pregunta. ¿Con cuáles barreras podríamos encontrarnos hoy día? Y hoy sí que tenemos muchas barreras, hermanos, y muy difícil de afrontar. Tenemos barreras, personas dañadas por la religión, idolatría, falsas teologías en las redes, explicaciones alegorizadas, desinformación, el libro de Enoch, iglesias que no son trinitarias, las diferentes culturas en las que nosotros nos encontramos. Un montón de cosas podríamos decir de tantas doctrinas y creencias que nosotros hoy día nos encontramos, y entonces tenemos que conocer a esas personas con las que nosotros vamos a hablar. Luego, ¿cómo le pasa a... vale. Que la partera, por ejemplo, la mujer samaritana, cuando está hablando con Jesús, le dice, no, porque nosotros tenemos que adorar aquí. La gente se pone muy religioso hoy. Como hay tanto TikTok, tantas cosas, Apocalipsis se la saben a su manera. Yo hablaba con una persona del nacimiento y le dice, bueno, para ti Jesús nació, pero para los judíos no ha venido. Y para los musulmanes ni existe. Y yo me quedé, porque una persona que poco ha ido a la escuela, y yo me quedé así. O sea, hoy tenemos más barreras, no solo de la idolatría, la iglesia universal, la iglesia que todo el mundo tiene, que ya conocemos, para no decir el nombre, hay más barreras y nosotros tenemos que ser sabios. No dejar de decir la palabra, pero bajar el mensaje. Pablo no va a hablar de aquí, de lo que nosotros hablamos, lo evangélico, por ejemplo, hablamos de redención, propiciación, palabras que ni uno entiende. Hay que bajar el mensaje. Hoy yo recibí una visión, aleluya, gloria. Y la persona que se está escuchando no se está enterando. Hay que aterrizar el mensaje un poco más. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Pablo le empieza a hablar de la naturaleza, de la lluvia, de las estaciones. La verdad que no dio resultado en ese momento, pero luego sí. Y eso tenemos que aprenderlo. Que nosotros nos vemos muy piadosos. O sea, lo que tú hablas con un pastor, no lo va a hablar con un niño de la clase bíblica, o con uno que no sabe. Así es. Aquí en esos versículos que acabamos de ver hoy, del pueblo de la gente de Listra, con esta lengua, según la lengua de Licáunica. teníamos problemas entre Pablo y Bernabé, que de pronto también había esa comunicación de no identificar el lenguaje, por eso el pueblo no les entendía casi. Entonces les tocó hablar en forma con los elementos que encontraron en la naturaleza que Dios les creó. El problema es que el pueblo es las creencias que traen, y es difícilmente de arraigarlas de su memoria en un solo día, pues un mensaje es imposible. Eso lo podemos
Sí, que aparte de todos los santos y vírgenes y dioses que puedan aparecer, también nos encontramos con el daño en las redes sociales, ¿no? El daño en las películas que también vemos. Es que tenemos una barrera enorme para anunciar el Evangelio. La gente están contradiciendo todo lo que dice la Biblia, poniendo en duda, ¿no?, lo que dice la Biblia. Y cada vez aparecen más YouTube en esto. Hay una teoría que dicen que en el tiempo de Noé, cuando Noé creó el barco, hay una película que del arca, que había muchos barcos también, que nada más no fue el barco de Noé, que Noé hizo un barco especial, pero que la gente tenía un barco para pescar. O sea que el mensaje de la película es que no solo se salvó Noé y sus 8 personas, sino que hubieron muchas personas que se salvaron porque tenían barcos y que la gente se subieron a barcos. O sea, ese es el mensaje que la película quiere transmitir. Y entonces cuando lo sé, porque yo he visto la película y he hablado con personas que dicen no, porque la película transmite tal mensaje, y yo creo que sí, que fue así, porque si Noé hizo un barco era porque ya habían muchos barcos, sino como Noé pudo hacer un barco si no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces ves la creencia que tienen las personas, lo difícil que se nos hace a nosotros cada día más sacar del error a la persona y enseñarle cuál es el camino correcto para adorar a Dios. Y hago una pregunta, con esta pregunta termino. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con barreras para predicar el Evangelio? Y ahí tenemos 3 respuestas: orar, sacarles del error y confiar en Dios. Confiar que Dios va a hacer la obra, que el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de esa persona. Y no nos queda más que orar, hermanos, y hablarle a las personas. De la única manera que podemos sacar del error a una persona es hablándole de el Evangelio de la salvación, de ese medio de gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros, así como lo hizo Pablo y Bernabé. El próximo miércoles veremos entonces a lo que se enfrentaron Pablo y Bernabé por intentar aclararle, por hacerle volver del error a todas estas personas. Lo que cuesta, ¿verdad? Predicar. Iglesias que están funcionando. Espera, que no te escuchan los del Zoom. Que no te escuchan los del Zoom. Que vemos ahora otras iglesias que funcionan en este momento y que no llevan la palabra según la Biblia, sino que sacan todo del contexto para formar un pretexto para que la gente vaya a las iglesias, le lleguen los diezmos, le lleguen las ofrendas, pero en sí en palabra no, más confunden a la gente. Más, y la gente ya no quiere saber porque usted dice esto, la otra iglesia dice esto, entonces empiezan como a comparar y realmente no ven la esencia de que lo va a ver, porque a veces que no tienen tampoco una Biblia para ellos mismos estudiarla. Entonces es otro problema, que no tienen instrumento vivo para cerciorarse de lo que se está predicando y de tener la certeza de que lo que hay aquí es realmente lo que se predica. Así. Amén. Bueno, que Dios le bendiga. Que Dios